cuando el sobre cayó sobre mi mesa con un leve chasquido, mi corazón se aceleró de una manera extraña. Era solo papel. Una hoja impresa, con palabras que ni siquiera podía ver bien al principio. Pero era allí, en ese papel simple, donde la verdad comenzaba a filtrarse por los bordes de la mentira que escondí durante toda una vida. Mi nieto, muy entusiasmado con estas modernidades, se había hecho una prueba de ADN. Por curiosidad, dijo. Solo para conocer mejor el árbol genealógico de la familia, saber de dónde venían sus rasgos indígenas, su sangre europea, esas cosas que a los jóvenes de hoy les gusta compartir en las redes sociales. Pero el resultado mostraba conexiones con familias que no formaban parte de nuestra historia. Con apellidos que yo misma nunca había escuchado. Y ningún rastro, ni una gota, de la sangre Zúñiga, la sangre de mi marido, del hombre con quien me casé a los 18 años y que fue, a los ojos de todos, el padre de mis 6 hijos. Mi nombre es María Antonieta Zúñiga. Tengo 82 años. Nací y viví la mayor parte de mi vida en Oaxaca, en una casa sencilla, entre el olor de las tortillas frescas y el sonido de las campanas de la iglesia que resonaban todas las mañanas. Mis rodillas hoy crujen cuando camino, mis manos ya no trenzan las cintas como antes, pero mi memoria, esa sigue aguda. Recuerdo cada detalle, cada rostro, cada toque, cada mentira que dije con la voz baja y la mirada entrenada. Yo pequé. Pequé contra mi marido, contra mis hijos, contra mi propia alma. Porque la verdad, la que guardé como si fuera veneno, es que ninguno de mis hijos es hijo de él. Ninguno. En la juventud, yo era bonita. No lo digo con vanidad. Lo digo con el peso de quien vio esa belleza convertirse en moneda. Mis ojos eran grandes, mi cabello oscuro, mi piel morena como el barro de las colinas. Mi madre decía que me iba a casar bien. Y fue lo que pasó. O mejor, fue lo que parecieron decidir por mí. A los 18 años, mi padre me dio en matrimonio a Genaro Zúñiga, un hombre respetado en la ciudad, dueño de tierras, pero frío como piedra mojada. Desde la primera noche, supe que había algo mal. Él no me tocaba. Cuando lo hacía, era con prisa, con indiferencia, como quien cumple un ritual por obligación. Los años fueron pasando y ningún hijo llegaba. La gente comenzó a susurrar. Mi suegra me llevaba en silencio a rezar con las beatas, me indicaban tés, simpatías, ayunos. La culpa, claro, era mía. Siempre es de la mujer. Pero en el fondo, yo sabía, no era yo. Era él. Fue un día de feria que conocí a don Alfredo, uno de los hombres más poderosos de la ciudad en aquella época. Él compraba siempre en el puesto de frutas de mi comadre, y un día me vio. Me saludó con gentileza, diferente a los otros. Dijo que yo parecía triste. Y yo lo estaba. Sola, seca por dentro, cansada de cargar con la culpa por un vientre que no era estéril. En los días que siguieron, empezó a encontrarme con frecuencia. Nunca me tocó. Solo me escuchaba. Un día, me entregó un sobre con dinero y dijo que yo merecía ser feliz. Yo temblé. Me sentí sucia. Pero me llevé el sobre a casa. Y cuando vi las cuentas vencidas, las medicinas de mi padre que ya faltaban, la comida que disminuía, entendí que el pecado, a veces, se disfraza de supervivencia. No tardó mucho para que yo aceptara verlo de nuevo. Después vinieron otros. Hombres importantes, discretos, que me daban regalos, ayuda, consejos. Algunos eran más bondadosos, otros más fríos. Pero todos tenían algo en común, estaban dispuestos a pagar por lo que Genaro nunca supo dar. Un poco de cariño. Un poco de atención. Y, con el tiempo, hijos. 6, en total. Cada uno con un rostro diferente, rasgos distintos, sonrisas únicas. Pero todos llevando mi sangre. Solo la mía. Y ninguno del hombre con quien dormía todas las noches. Genaro nunca sospechó. O, si sospechó, prefirió callar. Él parecía aliviado por tener hijos. El primero lo llenó de orgullo. El segundo, lo levantó en brazos con lágrimas en los ojos. Yo sonreía y me llenaba de culpa. Un peso invisible que solo yo sentía. Con el pasar de los años, aprendí a mentir con delicadeza. A elogiar cuanto los niños se parecían al abuelo paterno, a explicar los ojos claros del tercero como herencia de un bisabuelo lejano.
A cada pregunta, yo tenía una respuesta lista. A cada gesto de cariño, yo sentía una punzada en el corazón. Porque amaba a mis hijos. Con todas mis fuerzas. Pero sabía que mi amor venía de un lugar manchado. De un error que se repitió 6 veces. Y ahora todo amenaza salir a la luz. Mi nieto, Carlos, está obsesionado con la información de la prueba. Dijo que va a investigar. Que va a descubrir quiénes son esas familias desconocidas con las que comparte lazos de sangre. Él no sabe que una de ellas es del antiguo alcalde de la ciudad, otro es nieto de un juez federal, y otro más es hijo de un hacendado de Juchitán que ni siquiera imagina que dejó descendencia. Ellos nunca supieron. Algunos, quizás hayan sospechado. Pero nadie jamás me reclamó nada. Yo, por mi parte, nunca pedí nada más de lo que me fue dado. Pero ahora la verdad me persigue. A cada paso que doy por la casa, siento que cargo cadenas invisibles. Escucho las risas de mis nietos y pienso, si supieran quiénes son realmente, y no hay noche en que duerma sin revivir, en silencio, los rostros de los hombres con los que estuve. A veces, pienso si alguno de ellos aún vive. Si miran al cielo y sienten que dejaron algo atrás. O si me olvidaron como se olvida una canción antigua. La vergüenza me corroe por dentro. Yo, que fui catequista en la juventud, que siempre llevé a mis hijos a misa, que los bauticé, que les enseñé a rezar, escondía el mayor de los pecados en lo profundo del pecho. Fue después de un sueño extraño, en el que me veía sola, en un camino vacío, llamando a mis hijos y nadie me respondía, que decidí buscar a un sacerdote. No de la parroquia donde he asistido durante décadas, porque allí todos me conocen. Sino de una iglesia alejada, en el barrio de Xochimilco, donde puedo entrar, confesarme y quizás, solo quizás, comenzar a liberarme. Porque yo sé que Dios lo ve todo. Y sé que Él, más que nadie, conoce los dolores que me llevaron a pecar. Pero, ¿será que Él aún me perdona? ¿Será que, después de todo, aún puedo morir en paz? Llegué temprano a la iglesia de Xochimilco, incluso antes de que sonara la campana. La neblina de la mañana aún danzaba entre los cipreses, y el patio de piedras parecía un santuario escondido del mundo. Caminé despacio, sintiendo el crujir de mis huesos y la opresión en el pecho. Cada paso que me acercaba a la puerta era como un recordatorio de todo lo que cargué sola durante tantos años. Nunca pensé que un día tendría el valor de abrir la boca y decir eso en voz alta. Pero algo dentro de mí, quizás era Dios, quizás el miedo de partir con el corazón demasiado pesado, me empujaba hacia adelante. Me senté en el último banco y miré la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquella expresión dulce siempre me causó una mezcla de consuelo y vergüenza. Consuelo por sentir que ella entiende los dolores de las mujeres. Vergüenza por saber que, aun aclamando su nombre tantas veces, seguí un camino tan lejano a lo correcto. Crucé las manos sobre el regazo y, sin darme cuenta, comencé a rezar en silencio, pidiendo que, al menos ese día, el sacerdote fuera alguien que supiera escuchar más que juzgar. Que él viera a la mujer herida detrás de la pecadora. Poco a poco, el sonido de las primeras oraciones comenzó a llenar la nave. Algunas señoras rezaban el rosario con voces bajas y firmes. Jóvenes encendían velas. Un grupo de niños se preparaba para la catequesis. Y yo allí, inmóvil, sintiendo mi cuerpo presente, pero mi alma arrastrada por los recuerdos. Vi el rostro de Genaro, serio, cansado, la mirada siempre distante. Imaginé el momento en que él habría descubierto todo, si aún estuviera vivo. Pero él partió sin saber. Murió creyendo ser el padre de todos aquellos niños que hoy son hombres hechos. Y eso me mata por dentro. Porque, aun con todas las fallas, Genaro fue un buen hombre. Duro, sí. Frío, muchas veces. Pero siempre puso comida en la mesa, nunca levantó la mano contra mí, y aceptó a cada niño como si fuera suyo, incluso sin decir nunca una palabra sobre la rareza de los rasgos, las facciones, los temperamentos. Fue en la tercera señal de la misa que el confesionario fue abierto. El sacerdote entró, calmadamente, con un libro en las manos. Era joven. Muy joven. Tal vez 30 años, a lo sumo. Tenía un semblante sereno, pero firme. Por un momento, pensé en irme. Tuve miedo de que él no entendiera, que me mirara con desprecio. Después de todo, ¿qué podría decir un sacerdote recién formado a una mujer que cargaba 6 pecados del mismo tamaño?
pero pronto recordé lo que el Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Entonces me levanté. Me arrodillé ante la pequeña divisoria de madera y me ajusté el velo para cubrir un poco más el rostro. Mis manos temblaban. Antes incluso de que él dijera algo, dije: Padre, pequé gravemente. La voz salió baja, casi ronca. Durante muchos años, mentí. Engañé a toda mi familia. El hombre con quien me casé era estéril, y aún así crié a 6 hijos como si fueran de él. Él se quedó en silencio, escuchando. Respiré hondo y continué, tratando de contener el llanto que amenazaba con estallar. Conté todo. Desde el principio. Hablé de cómo mi matrimonio fue arreglado, cómo fui presionada para quedar embarazada, cómo la carencia me llevó a don Alfredo y, después, a otros hombres. Hablé de los sobres con dinero, de los encuentros escondidos, de las noches en que lloré sola después de acostarme junto a Genaro sabiendo que llevaba dentro de mí al hijo de otro. Dije que nunca más me involucré con hombre alguno después de la muerte del último hijo, que dediqué mi vida a ser una buena madre, buena abuela, buena vecina. Pero que, por dentro, la culpa nunca me dejó en paz. Lo que me desespera, padre, dije con la voz ya quebrada, es saber que, aun amando a mis hijos con todas las fuerzas de mi corazón, todo fue construido sobre mentira. Y ahora que la ciencia muestra todo, que mi nieto comienza a hacer preguntas, siento que mi alma se está desplomando. Las palabras pesaron en el aire como piedras. Tuve miedo de lo que diría. Esperé el juicio. La reprimenda. Pero lo que vino fue diferente. El sacerdote respiró hondo y habló con una dulzura inesperada. Hija, usted cometió pecados, sí. Pecados graves. Engañar, traicionar, ocultar. Pero antes de juzgarla, necesito reconocer el contexto. La presión. La soledad. La falta de acogida. El pecado no nace del vacío, sino del dolor. Y Dios, que es justo, ve el corazón de quien sufre. Pero ahora, con esa verdad en sus manos, es tiempo de actuar con valor. De asumir las consecuencias y abrir camino para que entre la luz. Me quedé en silencio. Lloraba en silencio. Él continuó. Usted no debe revelar todo de una vez, ni causar una tormenta que destruya todo lo que aún existe de bueno. Pero tampoco puede seguir viviendo en las sombras. Escriba. Escriba una carta para cada hijo. No se justifique. Solo cuente la verdad con humildad. Explique que su amor por ellos siempre fue real, incluso cuando sus elecciones fueron equivocadas. Eso es lo más importante, el amor verdadero. Esa será su penitencia. Y su liberación. Mis labios balbucearon un gracias. Quise abrazarlo, pero me contuve. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Como si, finalmente, después de tantos años escondiendo mi alma, pudiera respirar diferente. Él me dio la absolución, me pidió que rezara por el arrepentimiento sincero y que hiciera un propósito firme de no mentir más. Antes de salir, me miró, sí, me miró a los ojos, sin saber quién era yo, y dijo: aún tiene tiempo. Y mientras haya tiempo, hay salvación. No tema el perdón de los hombres, tema solo el silencio de Dios. Y Él la está escuchando ahora. Salí del confesionario con las piernas temblorosas. Las palabras del sacerdote resonaban dentro de mí como campanas. Mientras haya tiempo, esa frase me acompañaría los días siguientes. Caminé hasta el altar y me arrodillé ante la Virgen. Por primera vez en muchos años, recé sin vergüenza. Pedí solo fuerza. Fuerza para cumplir la penitencia. Fuerza para enfrentar la verdad. Fuerza para amar aún más, incluso si eso me costaba el dolor del juicio. Aquel día, no volví a casa a pie. Tomé un taxi. El conductor me preguntó si estaba bien. Sonreí y dije: sí. Hoy, estoy mejor que ayer. Era verdad. El peso aún estaba en mí, pero ahora tenía nombre. Tenía forma. Y, más importante, tenía un camino de salida. En los días que siguieron a la confesión, algo dentro de mí se quebró, o quizás se liberó. Lo que antes era solo un silencio sofocante ahora había ganado voz, y por más doloroso que fuera lidiar con todo aquello, comencé a sentir que finalmente estaba siendo honesta, conmigo, con Dios, con la vida.
pero no se engañe, no fue una paz inmediata. Al contrario. Después de contarle todo al sacerdote, la culpa tomó otras formas. Dejó de ser un secreto escondido y pasó a ser un espejo que enfrentaba todos los días. Pasé a mirar los retratos de mis hijos en las paredes de la sala con una mezcla de amor y miedo. Miedo de lo que iba a causar. Miedo de lo que pensarían de mí. El sacerdote me había pedido que escribiera cartas. Una para cada hijo. Que dijera la verdad con humildad, sin justificarme, pero explicando cuánto cada uno fue deseado y amado, incluso en las circunstancias equivocadas. La idea de poner aquello en papel me paralizó durante días. Escribir significaba hacerlo todo más real. Y más que eso, significaba soltar un vendaval sobre una familia que llevé décadas construyendo con lo poco que tenía, esfuerzo, cuidado y afecto. Pero algo en esa orientación me daba sentido. Había sabiduría en ese consejo. Quizás no sería perdonada por todos. Quizás algunos se alejarían para siempre. Pero no moriría mintiendo. Y eso ya sería, por sí solo, un descanso para mi alma cansada. Entonces, un domingo por la tarde, me senté a la mesa de la cocina, con la ventana abierta y el olor a pan en el aire. Tomé papel, pluma y, temblando, comencé a escribir. Comencé por el mayor, Manuel. Siempre fue el más parecido a Genaro en comportamiento, cerrado, metódico, tradicional. Era también el que más amaba contar las historias de la infancia, los consejos del padre, las tardes en que lo ayudaba a cuidar el maizal. Comencé la carta así: mi hijo, antes que nada, perdóname por no haber dicho esto antes. No por cobardía, sino por miedo a perderte. El hombre que te crió fue un buen padre, pero tu sangre viene de otro. Un hombre que me ayudó cuando yo creía que no tenía salida. Eso no cambia el amor que sentí por ti en cada día de tu vida. Y nunca lo cambiará. Las palabras salían con lágrimas. Me detenía, respiraba hondo, rezaba un poco y continuaba. Después de Manuel, escribí para Ernesto, luego para Clara, mi única hija mujer, y, uno a uno, fui llenando las 6 cartas con la verdad más dolorosa que he cargado. En ninguna de ellas mencioné nombres de los padres biológicos. Creí que eso solo aumentaría la confusión. Mi enfoque era contar la historia de la manera más humana y honesta posible, sin echar culpas, sin dramatizar. Solo diciendo lo que necesitaba ser dicho. Cuando terminé, guardé las cartas en una caja de madera donde antes estaban los bautismos y certificados. Pasé los días siguientes rezando ante la imagen de Nuestra Señora. Le pedí que preparara el corazón de cada uno de ellos. Que ablandara las piedras que, quizás, estaban por venir. Al mismo tiempo, busqué fuerzas para enfrentar lo que viniera. Sabía que esa decisión podría costarme todo. Pero ya no había vuelta atrás. Fue en ese periodo que Carlos, mi nieto, volvió a buscarme con los ojos llenos de preguntas. Él había hecho contacto con una mujer llamada Lourdes, del norte del país, que había aparecido como pariente cercana en la aplicación de la prueba genética. Ella era hija de un antiguo político de Jalisco, fallecido hacía años, y cuyas conexiones coincidían con la posible línea de sangre de uno de mis hijos. Carlos me mostró mensajes, nombres, coincidencias. Y todo eso hizo que el mundo girara a mi alrededor. Miré a sus ojos, con calma, y pregunté: Carlos, si descubrieras que tu historia es un poco diferente de lo que te contaron, ¿podrías seguir amando a tu familia de la misma forma? Él me respondió con una expresión confusa, pero sincera: abuela, ¿usted quiere decirme algo? Respiré hondo y solo dije: todavía no. Pero pronto. Necesitaba esperar el momento adecuado para entregar esas cartas. Aún no me sentía lista. Pero él ya lo sentía. Sus ojos me decían que una parte de la verdad ya estaba llamando a la puerta. Mientras tanto, continué mi penitencia en silencio. Recé el rosario todos los días por el alma de Genaro. Pedí perdón por los hombres con los que estuve, algunos de los cuales ni siquiera recordaba el nombre completo. Visité una casa de apoyo a madres solteras y comencé a ayudar como voluntaria, doblando ropa de bebé, cocinando sopas sencillas, escuchando historias que parecían ecos de mi propia juventud. Una de las chicas, llamada Flor, tenía solo 16 años y estaba embarazada de su primo. La familia la rechazó. Dormía en un colchón delgado en el suelo, pero tenía un brillo en los ojos que me partía por dentro.
Cuando le entregué una manta, dijo, «Gracias, abuelita». Y en ese momento, lloré como no lo había hecho en mucho tiempo. Era como si Dios me estuviera dando otra oportunidad, no de borrar mi pasado, sino de hacer algo diferente en el poco tiempo que me queda. Hubo días en que dudé si todo aquello valdría la pena. Me preguntaba si no era mejor dejar todo como estaba y partir en silencio, llevándome el secreto. Pero, en esos momentos, recordaba las palabras del sacerdote, mientras haya tiempo, y yo aún tenía tiempo. No mucho. Pero el suficiente para intentar. Una noche, fui a visitar la tumba de Genaro. Llevé flores sencillas, me senté en el banco al lado y comencé a hablar como si él aún estuviera allí, escuchándome. Sé que te engañé, dije, con la voz quebrada. Pero te juro, Genaro, intenté hacerlo mejor. Nunca dejé que faltara amor, comida, ni educación para nuestros hijos. Tú fuiste su padre, incluso sin saberlo todo. Y por eso te agradezco. De verdad. Me quedé allí por más de una hora. Y por primera vez, sentí que él me perdonaría, si pudiera. Volví a casa y apoyé la cabeza en la almohada. El sueño no vino rápido. Pero, a diferencia de otras noches, vino sin el peso de la vergüenza. Por primera vez, desde que todo comenzó, me sentí un poco más ligera. No porque estuviera libre de las consecuencias, sino porque finalmente dejé de fingir. Conmigo misma. Con Dios. Y con la historia que me trajo hasta aquí. Elegí el domingo siguiente a la fiesta de Todos los Santos. No por casualidad, sino por intuición. Siempre sentí que esta fecha carga una presencia invisible, como si los que ya partieron estuvieran más cerca, más atentos. La mañana estaba silenciosa, y las campanas de la parroquia sonaron 7 veces antes de que finalmente pusiera la caja de madera sobre la mesa y sacara las 6 cartas que había escrito con tanto cuidado. Cada una con el nombre de mi hijo, dobladas con manos temblorosas, selladas con oraciones. Pensé en entregarlas personalmente. Hablar, mirar a los ojos. Pero mi corazón, ya frágil, no aguantaría ver el rechazo en sus rostros. Opté por algo más calmado. Llamé a mi nieta Mariana, la más sensible de todos, y le pedí que entregara los sobres, uno por uno, diciendo solo que era algo importante de la abuela. Ella dudó, desconfiada, pero obedeció. Sabía que no se trataba de una trivialidad. Esa noche, dormí poco. El cuerpo pedía descanso, pero el alma se estremecía. En mi cabeza, imaginé todos los escenarios posibles, gritos, llantos, silencio absoluto, puertas cerrándose, abrazos inesperados. Ninguna de esas imágenes me preparó para lo que realmente vendría. El primero en llamarme fue Ernesto. Su voz temblaba. Apenas pudo decir «mamá», sin atragantarse con el llanto. Dijo que estaba en el auto, parado en una estación de servicio, tratando de entender cómo toda su vida pudo haber sido construida sobre algo que nunca sospechó. Habló del dolor, de la sorpresa, pero en ningún momento alzó la voz. Al contrario. Después de un largo silencio, dijo, «Sé que usted erró. Pero también sé que me amó. Siempre lo supe. Y eso no cambia». Lloramos juntos. Fue la primera vez que escuché a mi hijo decir, «Te entiendo», con tanto peso. Clara fue diferente. Ella vino a mi casa. Abrió la puerta sin tocar, como siempre lo hizo, y me miró como quien ve a una extraña. Se sentó frente a mí, en silencio. Después de algunos minutos, preguntó, ¿era por eso que papá nunca era tan cercano conmigo? Respiré hondo y respondí con honestidad, él te amaba a su manera. Pero tal vez supo, en el fondo, que algo no coincidía. Ella bajó la cabeza. Dijo que necesitaba tiempo. Que estaba herida. Pero antes de salir, me besó en la frente. Y eso valió más que cualquier perdón declarado. Ya Manuel, mi primogénito. Aquel que más se parecía a Genaro, en todo. Fue el que más tardó en responder. Fueron días de silencio, de incertidumbre, de espera angustiante. Hasta que, una tarde de sábado, Mariana apareció con un sobre en la mano. Era una carta de él. Escribió que necesitaba alejarse. Que me amaba, pero que esa verdad había removido todo en lo que creía. Dijo que me perdonaba, pero que, por ahora, no podría verme. Y que, aun así, siempre rezaría por mí.
Las demás respuestas fueron variadas. Uno de mis hijos, no diré cuál, simplemente nunca respondió. Otro mandó flores, con una nota corta: usted fue la mejor madre que podría haber tenido. Y eso es lo que importa. El más joven, Santiago, me llamó llorando. Dijo que ya sospechaba. Que siempre se sintió diferente, pero que ahora comprendía. Me pidió que le contara más sobre su padre biológico. Le dije que quizás un día, pero que ahora, lo más importante era saber quiénes éramos como familia, y no de dónde veníamos. Los nietos fueron los que más me sorprendieron. La mayoría mostró apoyo, cariño, hasta admiración. Mariana, especialmente, pasó a visitarme con más frecuencia. Dijo que mi valentía fue mayor que cualquier error. Y que, incluso equivocándome, enseñé a todos a amar. Cuando dijo eso, lloré con la cabeza en su regazo. Por primera vez, en muchos años, me sentí abrazada sin juicios. Claro que no todo fue ligero. Las conversaciones con algunos familiares se volvieron frías. Ciertas vecinas comenzaron a susurrar. La iglesia principal a la que yo asistía pasó a tratarme con cierto distanciamiento. Pero no me importó. Sabía que estaba haciendo lo correcto ante Dios. Y era eso lo que me sostenía. Continué mi penitencia como el sacerdote recomendó. Todas las semanas, visitaba el albergue de madres solteras. Pasé a ayudarlas a escribir cartas también, para padres ausentes, para hijos que nacerían, para ellas mismas. Enseñé a algunas a rezar, a otras solo escuché. Descubrí que, muchas veces, el simple hecho de ser escuchada ya transforma un alma. Comencé a vivir los días con una nueva ligereza. Cada mañana se volvió un regalo. Cada atardecer, una pequeña bendición. Porque ahora vivía sin escondites. Dolía, sí. Pero era un dolor verdadero, no esa culpa paralizante que me acompañó por tanto tiempo. En enero, participé en una misa especial por los fieles difuntos. Ofrecí una vela por Genaro. Otra por cada hombre que cruzó mi camino y dejó en mí la semilla de un niño que llegaría a ser luz. Y una vela por mí misma. No por vanidad, sino como símbolo de esperanza, la de que mi alma, aún marcada, pudiera encontrar redención antes del final. ¿Y el sacerdote que me escuchó en ese confesionario? Volví una única vez, pero no para confesarme. Solo para agradecer. No revelé quién era. Él me miró desde lejos y sonrió. Y esa sonrisa me bastó. Era como si él supiera que yo había cumplido mi parte. Hoy, escribo estas palabras sentada en el mismo banco de la cocina donde comencé las cartas. Mis dedos duelen un poco, mis ojos se cansan rápido, pero mi corazón, ese late con más paz que nunca. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que, ahora, puedo partir sin miedo. Porque dejé atrás la mentira. Porque enfrenté la verdad. Y porque, sobre todo, aprendí que el perdón es un milagre que comienza dentro de nosotros, pero que se extiende cuando tenemos el valor de enfrentarlo con sinceridad. Tal vez usted que está escuchando esta historia crea que erré demasiado. Y lo entiendo. Quizás piense que no merezco el perdón. Y lo comprendo. Pero también espero que, en lo profundo de su corazón, pueda ver que toda historia tiene dos lados. Y que, incluso en las peores elecciones, aún puede existir amor. Amor verdadero. Amor que educa, que cuida, que sostiene. Fue ese amor el que me movió. Fue él el que me salvó. Si usted llegó hasta aquí, gracias por escucharme. Desde donde quiera que esté, le pido una cosa: nunca juzgue a alguien sin conocer su dolor. A veces, el pecado que escandaliza al mundo es el mismo que salvó una vida del abandono, del hambre, de la muerte. Y el juicio que tanto se teme no viene de Dios, viene de los hombres. Y si aún hay tiempo, entonces aún hay esperanza. Comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Siempre.